Ahí se escucha. A ver. Este es el otro. Ahí está listo. Ahí se observa cómo se está bajando el implante. Es un torque inicial muy bueno. ¿Ahí se escucha? Ok, se escuchan las dos cosas. Perfecto. Ahí voy a ir a... Acá tengo otro. A ver, igual este para... Ah, ese es bueno porque para señalar todo esto. ¿Cómo se escucha esto? ¿Está bien? Listo.
¿Sí? Sí. Que salga la toma. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy desde las instalaciones de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al doctor Armando López. Muy buenos días, bienvenido doctor. Muy buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Todo bien? ¿Listo? Ok. Pues muy buenos días, queridos odontonautas. Hoy tenemos el placer de estar dando esta plática desde las instalaciones de Neodent en la Ciudad de México. Nada, vamos a checar unas cosas con el audio para poder empezar. ¿Listo? Ok. Vamos rápido. Perfecto. Vamos a enfatizar los temas en los cuales vamos a abordar esta plática. En general, estos son los tópicos que vamos a tocar. Vamos a hablar de soluciones quirúrgicas del sistema Neodent, que es muy importante saber que tenemos amplia variedad de soluciones, tanto quirúrgicas como protésicas. Abordaremos los protocolos de carga establecidos hasta el día de hoy para hacer prótesis unitarias y en caso específico de arcos completos, como el sistema NeoArch que ofrece Neodent. Rehabilitación para sobredentaduras y algunos temas importantes que hay que enfatizar, como el uso de cantilevers, implantes angulados, que vamos a tener una gran variedad de aditamentos para poder utilizar estos sistemas. Siempre tenemos que empezar con las bases cuando estamos hablando de algún tema en específico. En este caso, para los diferentes tipos de hueso, Neodent tiene distintos tipos de implantes. En general, para el tipo 1 y el tipo 2, que es un hueso más cortical, tenemos implantes específicos, ya que la densidad del hueso tipo 1, que va de las 1250 unidades Hounsfield, y en el tipo 2, que va de las 850 a las 1200 unidades Hounsfield, tenemos que elegir el implante adecuado para poder lograr la estabilidad inicial que nos permitirá lograr lo que será una carga inmediata. Para el hueso tipo 3, que es un hueso cortical muy fino, al inicio, cuando estamos haciendo la osteotomía, lo que vamos a sentir es una resistencia, pero cuando podamos romper esta resistencia, vamos a sentir un hueso trabeculado que fácilmente va a poder ser manejado para la osteotomía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de hueso, en el cual la unidad o las unidades Hounsfield que vamos a manejar irán de los 350 a los 850. Y en el tipo 4, un hueso trabecular más fino, es importante recalcar que no tenemos que hacer un fresado tan extenso o una osteotomía tan extensa para tener
una estabilidad primaria importante, una estabilidad inicial para poder cargar algún tipo de prótesis. El hueso tipo 5, un hueso maduro, no mineralizado, no nos dará las características esenciales para poder realizar este tipo de procedimientos de carga inmediata. Ahora, vamos a dividirlo en Neodent para los diferentes sistemas de implantes en un hueso tipo cortical 1 y 2, que vemos en esta diapositiva. En el caso del tipo 2, un poquito menos corticalizado, más esponjoso en la parte media, y el hueso tipo 1, que tiene menos hueso esponjoso y que será más difícil la osteotomía en un inicio, y para esto tenemos que elegir el implante adecuado. Para los huesos tipo 3 y tipo 4, tendremos diferentes soluciones en el sistema para lograr esa estabilidad primaria. Ahora, importante la macroestructura y el diseño de los implantes. Para los huesos tipo 1 y tipo 2 más corticales, vamos a tener la opción de este implante con paredes paralelas, que esta zona nos permitirá tener un mejor control, más estabilidad, y en el ápice, un ápice que nos permitirá también tener un anclaje importante para ese tipo de hueso. Del otro extremo tenemos un implante, el cual es cónico, importante para ciertas estructuras anatómicas en los cuales, o las cuales queremos nosotros proteger. Es importante considerar este tipo de implante para los huesos tipo 3 y tipo 4, y la combinación de ambas formas, una plataforma en la cual se va a extender el cuerpo de implante de manera paralela, y después tendremos un ápice cónico. En especial, este sería un implante Alvin, en el cual utilizaremos en específico para México, para los tipos de hueso 3 y 4. Hablando de estabilidad primaria, hay zonas en las cuales es importante el anclaje en la parte apical, y para eso tenemos el implante Titamax cortical, en el cual podemos observar esta zona del ápice, que es un ápice cortante, el cual nos va a ayudar a mejorar esa estabilidad primaria para los huesos tipo 1 o tipo 2. Para el hueso tipo 3 y tipo 4, este implante Titamax X, en el cual podemos expandir un poco la zona del hueso esponjoso para tipos 3 y 4. Este implante es bastante bueno para lograr esa estabilidad primaria. Y ahora tenemos implantes en los cuales el ápice es inactivo. ¿Y por qué inactivo? Porque básicamente para las estructuras anatómicas importantes como el dentario inferior o como la zona del seno maxilar, es importante que tengamos en consideración que existen implantes que no tienen esa parte cortante, pero más sin embargo en sus cuerdas nos ayudarán a tener una buena estabilidad primaria en todo el cuerpo del implante, que es el implante Alvin de este lado y el implante Drive. Ahora, veamos la secuencia, un esquema más ampliado de la gama de implantes con las cuales contamos ahora para tener esa estabilidad inicial que es muy importante para realizar las cargas inmediatas. De este lado tenemos el implante Drive y el implante Alvin. La indicación es para huesos tipo 3, tipo 4. El Titamax cortical para hueso tipo 1, tipo 2. Y este implante que es fabuloso, el Titamax X, para huesos tipo 3 y tipo 4, para aquellos huesos que serán más esponjosos y los cuales se hará un subfresado para expander más en esa zona cuando el implante tenga su inserción inicial. Hay otra gama de implantes muy importantes que nos pueden ayudar para otras situaciones clínicas, las cuales abordaremos en otra conferencia, en otra plática. Implantes cortos, de 5 a 6 milímetros, implantes para zonas anteriores, de laterales, que es el facility, o cigomáticos. Hay una gran gama de implantes que podemos utilizar para este tipo de situaciones clínicas. Ahora, dentro del consenso del ITI, en el 2009, tenemos esta clasificación que nos va a ayudar precisamente a determinar los tiempos de carga. Es muy importante definirlo en nuestro protocolo clínico
cómo es que vamos a realizar estos protocolos a la hora de la instalación del implante. Y vamos a definirlo de esta manera. La carga inmediata será aquella carga en la cual, desde el momento que colocamos el implante hasta una semana después, podemos considerarlo una carga inmediata. Es decir, si el día de la colocación del implante no colocamos la prótesis y un día posterior o días posteriores queremos citar al paciente para colocar la prótesis, ya sea porque así está planeado el protocolo o por alguna situación del laboratorio, podemos hacerlo y aún así será una carga inmediata. En Neoden tenemos protocolos en los cuales en un día se opera al paciente, ya sea en la tarde o al otro día se coloca la prótesis final al paciente. Es así como lo escucharon, la prótesis final se puede fabricar de un día para otro, son protocolos que manejamos en la compañía, es importante saberlos, saber cómo se maneja. Ahora, la carga temprana es una carga que no se utiliza tanto, ya vamos a explicar debido a que esta es desde la colocación del implante dentro de la primera semana hasta los 2 meses, es decir, después de la primera semana hasta los 2 meses tendremos un tiempo de poder hacer esta carga, pero realmente nos estamos manejando dentro de la primera semana para hacer todos los protocolos que sean necesarios para el paciente. Una vez que pasa este tiempo, aproximadamente en la 4ª semana, empieza a disminuir lo que sería la carga inicial o la estabilidad primaria y empieza la estabilidad secundaria. Entonces es importante hacer los protocolos de carga dentro de esta primera semana. La carga convencional es cuando nosotros instalamos el implante y después de 2 meses, incluso antes del mes y medio, a veces estamos hablando de 1 mes y medio, pero hasta los 2 meses se considera que es una carga convencional. Entonces, ese implante no va a ser tocado todo ese tiempo, no va a haber una prótesis, no va a haber una carga, y entonces esto lo vamos a considerar como una carga convencional. Existen protocolos para los pacientes edéntulos o en mandíbulas edéntulas y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el efecto de la carga inmediata versus una carga temprana o una carga convencional dentro de la supervivencia de los implantes? ¿Qué beneficios vamos a tener? Bueno, dentro de los consensos que establece el ITI, las investigaciones clínicas actuales soportan que los implantes con superficies tratadas, que serían la mayoría de las casas comerciales, aquellas que tienen cuerdas roscadas con un diámetro mínimo de 3 milímetros, presentan un alto grado de supervivencia para sobredentaduras en situaciones mandibulares, con un protocolo de carga inmediata, temprana o convencional, lo que no se da en el maxilar superior, ya que la evidencia para carga inmediata en sobredentaduras en el maxilar superior es limitada debido al tipo de hueso que vamos a encontrar en la zona tipo 3, tipo 4. Es un poquito menos seguro hacerlo en esta situación. El torque de inserción que reporta la literatura para los criterios de inclusión será de igual de 30 newtons, igual de 30 newtons o mayor a 30 newtons, con 2 o más implantes en la mandíbula y 4 implantes en el maxilar. El ferulizar los implantes o utilizar algún aditamento axial, como sería el equator o un aditamento de bola, no va a afectar la supervivencia de nuestros implantes durante el primer año. Y dentro de esto vamos a presentar un caso. Esta diapositiva la coloco ya que ustedes tienen la oportunidad de poder asistir a la Universidad de Ilapeo en Curitiba, en Brasil. Hay que acercarse con algún asesor de Neoden y hay protocolos en los cuales los cursos que se dan son para carga inmediata para pacientes edéntulos totales. Les sugiero tomar ese curso, es un curso ampliamente recomendado. Y vamos a presentar el primer caso hablando de hueso tipo 1. Para el hueso tipo 1 vamos a utilizar el implante Titamax cortical. Como podemos observar, tenemos un cuerpo del implante de manera cilíndrica, con cuerdas cortantes y el ápice cortante. Esta conexión va a ser una conexión conomorse, en la cual una vez instalado el primer implante, vamos a paralelizar
el otro implante para poder colocar nuestros aditamentos axiales lo más paralelo posible. En esta parte es que nosotros vamos a poder observar cómo la superficie va entrando de manera gentil. Hay que tratar bien el hueso y esto está indicado para huesos más corticales tipo 1 y tipo 2. Donde los vamos a manejar es en una zona implantaria intraforaminal que abarcaría en las salidas del nervio dentario inferior. Toda esta zona es muy importante porque vamos a establecer protocolos de carga en los cuales es muy fácil obtener una inserción inicial alta, ya que es un hueso tipo 1. Observamos en esta imagen cómo instalamos los dos implantes lo más equidistante posible, con un torque de inserción de 45 newtons, lo cual nos va a permitir, ya sea en ese momento, hacer una carga inicial, y en este caso utilizamos una carga convencional debido a que queríamos que los tejidos cicatrizaran de mejor manera para una buena toma de impresión. Los tornillos de cicatrización en el sistema Cono-Morse son muy importantes porque nos van a dar la emergencia de los perfiles y nos van a permitir colocar los aditamentos sin ningún problema. Como observamos en la diapositiva, tenemos diferentes alturas gingivales, ya que las plataformas no quedan al mismo nivel o no quedaron al mismo nivel. Podemos elegirlo dependiendo de la altura final que tengamos del tejido. Semanas después podemos ver cómo ya el tejido ha cicatrizado para una buena toma de impresión, para fabricar la prótesis final. Y es así que elegimos el sistema de O-ring o el sistema de bola para poder tener retención. Sabemos que en las dentaduras implanto-mucosoportadas, lo importante es tener soporte, tener estabilidad, y la retención estará dada por el aditamento de bola. Pero más sin embargo, tenemos que fabricar una prótesis que ofrezca todos estos factores para que pueda ser estable justamente con estos aditamentos. Nos permite una angulación hasta de 20 grados y es importante considerar esto, porque si de alguna manera no tenemos los implantes paralelos, tendríamos que corregir esta angulación, y la goma que podemos observar en esta zona, esta goma de nylon, se desgasta con mucha facilidad. Entonces el paciente estará regresando continuamente al consultorio porque ha perdido retención en esta zona. Entonces es importante colocar lo más paralelo de los implantes para que esto pueda funcionar perfectamente. A través de nuestro kit de planeación podemos elegir la altura gingival de cada uno de los aditamentos. Del lado izquierdo tenemos un aditamento de 3.5 de altura gingival y de 2.5 del otro lado. Entonces tenemos que escoger específicamente estos aditamentos, así los tenemos que pedir para que la altura gingival que tenemos de la conexión de la cuerda de este aditamento hacia la emergencia sea la adecuada. ¿Y cómo vamos a conectar este aditamento? Tenemos la conexión para pilares protésicos, es una conexión que nos permite dar torque. En específico, para este aditamento vamos a utilizar un torque de 20 newtons. Es importante respetar las características del fabricante. Y utilizando la llave y la conexión para pilares protésicos es que vamos a darle el torque final a estos aditamentos de bola. Veamos cómo la superficie o de la línea de terminación queda dentro de lo que habíamos planeado de este lado de 3.5 y aquí de 2.5, para que también se respete la filosofía del Cono-Morse y se cree un sellado periférico alrededor de todo el aditamento de bola y podamos utilizarlo sin ningún tipo de inflamación o acúmulo de alimento en la zona. Es importante elegir las alturas gingivales. Y algo que me gusta siempre recalcar para sobredentaduras es este artículo, que es el consenso de McGill, en el cual desde el 2002 tenemos la evidencia, la cual nos muestra lo siguiente. Y actualmente existe una evidencia abrumadora de que una sobredentadura con 2 implantes debería convertirse en la primera opción de tratamiento para mandíbulas edéntulas. Es increíble cómo la seguridad de los pacientes, la eficiencia masticatoria cambia con solamente colocar 2 implantes. Pueden utilizar un aditamento de bola, un aditamento equator o el más comercial, un locator, y esto hará un cambio significativo en la calidad de vida de sus pacientes. Es así como en una vista oclusal vemos cómo equidistantemente están
distribuidos los aditamentos y los vamos a atrapar de manera indirecta. Es decir, una vez fabricada la prótesis con estos housings o estas cazoletas de titanio, vamos a atraparlo dentro de la prótesis que vamos a bocardar. Previo podemos hacer ciertas pruebas para hacer este acceso y poder rellenar de acrílico y tener esto dentro de la prótesis. Es lo que nos va a ayudar a conectar el aditamento de bola con la prótesis final. Entonces, una vez que tenemos los O-rings con los cilindros colocados ya en boca, hay que colocar los discos de protección o algún tipo de aislante, como podría ser un dique de goma. Y es importante para que el acrílico no entre debajo de la línea de terminación o en el dado caso que haya una decencia o algún tipo de defecto en la zona, que no entre en las cuerdas del implante, porque eso sí sería bastante catastrófico a la hora de querer retirar la prótesis. Y entonces atrapamos con el acrílico la sobredentadura, es ya parte del laboratorio o laboratorio que nosotros hagamos en nuestra clínica, mantener bien los márgenes, limpiar esa zona. Y finalmente esta es la panorámica en la cual podemos ver que el paciente porta ya sus aditamentos de bola con la prótesis. El nivel de retención que podemos lograr con este tipo de aditamentos es importante. Quisiera compartirles este video. En este caso, por el tipo de cicatrización que queríamos, hicimos una carga convencional. Veamos cómo se ofrece una resistencia. Ahí vemos los housing. Y ahora vamos a ver la retención que se obtiene. De esta manera, el paciente tiene estabilidad, tiene retención, tiene soporte en la prótesis, y lo cual va a ayudar significativamente a su seguridad y a la eficiencia masticatoria que va a tener dentro de su vida cotidiana. Ahora, si revisamos lo que es la evidencia científica, vemos que la carga convencional para este tipo de procedimientos es algo seguro. También lo podrían hacer de manera inmediata si es que el paciente lo requiere. La evidencia nos demuestra que lo pueden hacer de manera segura, también por el tipo de hueso que se presenta y las características. Pero es importante elegir el implante adecuado para esta situación. Ahora, como tema general o como la base importante para hacer los protocolos de carga, dentro de los integración hay dos características esenciales: la estabilidad primaria y la ausencia de micromovimiento. Y vamos a definir la estabilidad primaria, que clínicamente es la inmovilidad del implante en el momento de la colocación quirúrgica. Nosotros vamos a sentir cómo en la colocación de ese cuerpo del implante no hay movilidad, el implante no queda bailando, sino más bien resulta en el íntimo contacto del implante con las paredes del hueso. Ya Brånemark y Albrechtson en 1981 nos daban ciertos requerimientos para la estabilidad inicial y la integración, y personas importantes como Esposito, Capelli y Galli nos dicen que para evitar un encapsulamiento del implante en el tejido blando, el método convencional era esperar. Y estos pacientes tenían que esperar de 3, incluso hasta 6 meses para poder lograr o asegurar una completa osseointegración. ¿Por qué utilizamos protocolos de carga? Esto es muy importante. ¿Por qué cambiamos a una carga inmediata y no esperamos a que cicatrice? Bueno, los malos resultados en la satisfacción de los pacientes era lo que nos daban la tendencia para poder cambiar estos protocolos y los espacios edéntulos sin provisionales durante un periodo de tiempo largo en el que se llevaba a cabo la cicatrización. Vaya, todo este tiempo que pasaba el paciente sin ningún tipo de prótesis provisional o con algún tipo de prótesis que no fuera cómoda, es que nos inicia en los 90 a hablar de carga inmediata. Y vamos a ver cómo se presenta esto. Este caso es el caso más clásico que podríamos tener en el consultorio de un diente anterior, el cual presenta una fístula y una lesión periapical, el cual tendrá que ser extraído. Y en un tema convencional o de tiempos anteriores, pues se tendría que hacer la extracción, a lo mejor preservar la zona
y esperar a que cicatrizara. Y muchas veces, si no se preserva esta zona, el poder colocar un implante meses después resulta ser un poco complicado. Entonces, para este caso hacemos la extracción alveolar y realizamos la osteotomía para poder lograr una fijación apical. ¿Qué es importante saber en este tipo de casos de implantes post-extracción? Que la fijación no la vamos a tener en todo el cuerpo del implante, sino más bien la vamos a tener de manera apical. Entonces, para esto elegimos un implante Drive para tipo 3 y tipo 4, en el cual estas cuerdas del implante y el ápice nos van a ayudar a tener una buena estabilidad inicial. Prácticamente estamos utilizando este implante en maxilares superiores. Y veamos cómo el torque de inserción es adecuado, un torque de inserción de 45 newtons, y queda por la angulación de la premaxila y la fijación que nosotros logramos, el sentido o la angulación hacia vestibular. Y para eso Neodent tiene soluciones protésicas. Como podemos ver, utilizamos un unión universal en el cual está angulado a 17 grados, lo vamos a torquear con la llave de punto 9 a 15 newtons. ¿Para qué hacemos esto? Para que el día de la colocación del implante, el aditamento definitivo ya esté colocado en el paciente. Colocamos la prótesis cementada y semanas después creamos ese tejido que va cicatrizando y posteriormente podemos hacer con nuestro provisional la conformación del festoneado o del perfil de emergencia que sea necesario para esta prótesis final. Ahora, dentro de los artículos, revisamos este artículo del 2008, que nos dice que la carga no provoca completamente el detrimento del tejido óseo. Es decir, una carga apropiada puede, de hecho, estimular la osteogénesis. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que como tal, si nosotros podemos controlar el ambiente biomecánico en el cual colocamos un provisional o una prótesis definitiva, podemos estimular la osteogénesis. Pero es importante tener en cuenta que podemos realizar este tipo de procedimientos con seguridad en el consultorio. Y más si es un diente anterior, a todo paciente le gustaría que le hicieran la extracción y en ese momento colocar una prótesis provisional. Vamos a definir estos tipos, cómo se realiza la carga dentro de estos protocolos que ya mencionamos. Es importante diferenciar lo que es un arco completo y una prótesis unitaria. Para un arco completo vamos a hacer una carga inmediata funcional. Entonces, el día que colocamos múltiples implantes en una arcada edéntula, vamos a colocar en función la prótesis en una herradura, ya sea superior o inferior. Mas, sin embargo, como en el caso anterior, que es una prótesis unitaria, haremos una carga no funcional. Hay que explicarle al paciente que esa prótesis no puede entrar en contacto como si fuera un diente natural. Tiene que tener ciertos cuidados, incluso fuera de oclusión tenemos que dejar este tipo de provisionales para que se lleve a cabo el proceso de la osseointegración. Lo que es diferente para un arco completo, que sí lo vamos a someter a ciertas cargas oclusales. La carga temprana, como tal, ya hablamos que no es algo que vamos a utilizar de manera convencional o como protocolo, sino más bien nos vamos a manejar dentro de la carga inmediata o la carga convencional después de un mes y medio o 2 meses. Y aquí podemos hacer dos tipos de carga. Si no estamos seguros de que el injerto, los protocolos de carga o la estabilidad inicial no son los adecuados, podemos hacer una carga progresiva. Es decir, a nuestra carga oclusal del provisional podemos aumentar resina, acrílico y podemos aumentar las áreas de contacto poco a poco o establecer los puntos de contacto y en qué momento se llevan a cabo esos puntos de contacto. Y ya de manera directa, una carga convencional es cuando utilizamos un arco completo y de manera directa ya estamos colocando lo que sería la oclusión final en nuestra rehabilitación. Vamos a ver cómo se comporta el hueso en la interfase del cuerpo del implante y el hueso y haremos estas preguntas.
¿Cuál es la estabilidad primaria en newtons ideal? ¿Cómo reacciona el hueso a la osteotomía? ¿Y qué es mejor, un torque de inserción alto o bajo? Estas preguntas las hacemos porque muchas veces al insertar el implante queremos sentir ese torque inicial arriba de los 50 o 60, 80 newtons y eso tiene una repercusión en el hueso. Para efectos de este estudio, lo que hicieron es un fresado normal. Aquí tenemos el tamaño de la osteotomía de 0.63 y van reduciendo significativamente hasta 0.42 esa osteotomía para ver cómo se comportaría el cuerpo del implante y las cuerdas en el contacto con el hueso. Aquí prácticamente no hay un contacto con la pared lateral del hueso, sino más bien la fijación está en la parte apical. Aquí tenemos un ligero contacto de las cuerdas del implante y aquí completamente vemos cómo el cuerpo del implante está en contacto con las cuerdas y el hueso. En esta diapositiva o en estos cortes que podemos ver, vemos que la B está marcado como el hueso, es como se va formando y significativamente vamos a ver el contacto que se tiene. Y para muestra de cómo se comporta el hueso, tenemos estas fotografías de ondas fotoelásticas y lo que nos quiere demostrar prácticamente este artículo es que el hecho de tener torques iniciales o un torque de inserción bajo no va a afectar tanto la osseointegración de ese implante. De hecho, de alguna manera nos ayudará a que se lleven de manera adecuada los procesos fisiológicos, lo que con un torque de inserción alto de 50, de 60, 70 newtons, se crea una compresión y una deformación del hueso. Entonces, esto quiere decir que para fines prácticos de una estabilidad primaria, podemos manejarnos entre los 30, 35, 40, 45 newtons, pero más allá, incluso los aditamentos protésicos pudieran fracturarse a la hora de la inserción. Han ocurrido accidentes dentro de los implantes o del cono Morse por superar estos torques de inserción. Entonces, los datos nos demuestran que un torque de inserción bajo favorece un ambiente para la proliferación de las células y diferenciación osteogénica. Otra de las características del sistema Neoden es que tenemos la superficie aqua, una superficie hidrofílica, en la cual nos va a permitir ese contacto de la superficie que tengamos de los fluidos con el cuerpo del implante. Va a tener una superficie más estable para que todos los procesos de osseointegración se lleven a cabo sobre esa superficie. Y para los siguientes protocolos de carga inmediata vamos a presentar el implante Drive, el cual es un implante muy, muy cómodo de utilizar. Incluso vean el protocolo de fresado. Tenemos 4 fresas, incluso si utilizáramos un diámetro de 5 milímetros, pues son 4 fresas con el diámetro de la forma de este implante, de un implante cónico. Entonces vamos a ver este caso a continuación de una carga inmediata para un arco completo superior. Tenemos los estudios iniciales en los cuales podemos observar que el paciente presenta una zona ya bastante neumatizada en ambos senos maxilares y nos tendremos que manejar en esta zona donde podremos utilizar el implante Drive para los torques de inserción iniciales y poder tener una estabilidad primaria. Y abajo ya el paciente presentaba ciertos implantes con los aditamentos locators que nos ayudó de alguna manera a establecer un mayor confort a la hora de hacer los procedimientos protésicos, ya que pudimos hacer una guía quirúrgica, un templete radiográfico para poder hacer la planeación con una sobredentadura inferior. Observemos las siguientes, los cortes tomográficos. En la zona posterior prácticamente no hay la posibilidad de poder colocar o tener una fijación inicial. Lo podríamos hacer si al menos tuviéramos de 3 a 5 milímetros. 5 milímetros sería bastante bueno. La literatura nos reporta que podríamos hacerlo la colocación con un aumento del seno maxilar. Y veamos cómo planeamos este caso. Para la zona anterior vamos a colocar dos implantes Drive y en la zona más distal vamos a colocar estos mismos implantes pero angulados a 45 grados. Las alternativas que tenemos para estos casos es el uso de injertos óseos.
una elevación de seno maxilar, como ya hemos platicado, o incluso utilizar implantes cortos que están dentro de la línea de los implantes Neodent de 5 a 6 milímetros, pero no tenemos esa altura del reborde residual para poder colocar o tener esta estabilidad inicial, o el uso de implantes cigomáticos también podemos hacerlo. Ahora, como vamos a angular los implantes más distales, tenemos que tener la evidencia en la cual nos vamos a basar para poder hacer esto. Ya en el 2007, Antonio Zapelis nos demuestra que el estrés que se genera en la parte más coronal del hueso marginal se comporta de la misma manera o de manera similar usando implantes angulados ferulizados. Es importante recalcar esto, angulados ferulizados, o colocando implantes en posición vertical. Veamos cómo funciona esto. Para este estudio, ellos tienen estos modelos in vitro en el cual dejan un cantilever distal, en el cual ejercen una fuerza de 50 newtons, y vemos dónde está este implante, que sería el más distal, de manera vertical, y hacen una prueba con esa misma posición de la emergencia de la plataforma, pero ahora angulado. ¿Qué se va a generar aquí? Una mayor fuerza en esta zona. ¿Cómo lo vamos a compensar? Ellos utilizan diferentes longitudes de implantes, pero lo que hacen es reducir ahora la cantidad del cantilever. Esto que nos va a dar más soporte a nivel de toda la estructura, reduciendo el estrés que se genera en esta zona marginal. Veamos, perdón, los resultados que ellos obtienen. Esto sería de la primera gráfica en el cual no existe un cantilever. Aquí no hay ningún tipo de estructura que no tenga soporte, pero más sin embargo en la siguiente gráfica tenemos un implante recto y un implante angulado. Esto nos genera casi el doble de la fuerza que se genera solamente por tener un cantilever distal. Ahora, si reducimos ese cantilever con implantes angulados, ya sea de 13 milímetros o de 19, en este caso para fines prácticos, lo que pasa es que nos demuestra que el utilizar implantes angulados ferulizados no incrementa los valores de estrés en el hueso marginal. Lo que tenemos que considerar es reducir la cantidad de cantilever en esa zona. Tenemos un video para mostrar cómo es la inserción o el torque inicial con los implantes Drive. Vamos a calcular un torque de 35 newtons en nuestro motor. Veamos cómo gentilmente entra el cuerpo del implante. Ahí nos marca que ya llegamos a los 35 newtons. Y vamos a terminar de bajar el implante con la llave de manera manual. Para este caso vamos a guiarnos hasta la primera línea de nuestro transportador para fines protésicos que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Si nosotros dejamos el implante 1 milímetro por debajo de esta cresta, vamos a tener la opción de colocar los aditamentos mini pilares para poder conectar la prótesis de carga inmediata. Tenemos que tomar en cuenta también el tejido blando de la zona. Y vamos a colocar este mini pilar a 32 newtons, lo vamos a llevar de esta manera a la boca, y una vez torqueado, vamos a ver la distancia que se genera de la plataforma a mi línea de terminación. Elijo un aditamento de 2.5 para poder liberar el hueso residual y también poder tener una línea de terminación en congruencia con mi tejido blando. Finalmente, elijo aditamentos rectos para la zona anterior y aditamentos angulados o mini pilares a 30 grados, ya que sabemos que en esta zona íbamos a angular los implantes a 45 grados. Vean cómo en esta zona la línea de terminación está de manera paralela a los siguientes aditamentos mini pilares, y esto es lo que tenemos que considerar. Si yo elijo un aditamento de 1.5, en la parte vestibular tendrá 3.90 y así 1 milímetro consecutivamente. Colocamos los tornillos de cicatrización, hacemos las suturas de la zona para poder hacer ya la carga inmediata. Vemos la configuración en la cual finalmente colocamos
estos aditamentos. Importante para la carga inmediata. Aditamentos de titanio rotacionales, que ustedes si piden los aditamentos para minipilar, todos serán rotacionales. Protegemos siempre las suturas, las partes por debajo de los aditamentos de titanio para que no podamos tener ningún tipo de complicación con el acrílico, y la chimenea tiene que estar totalmente sellada. Yo elijo un material de polivinil siloxano que me ayuda a colocarlo rápido y a retirarlo rápido. Pueden poner teflón, también lo pueden hacer en esta zona, y hacemos el arrastre de la prótesis, que era totalmente mucosoportada y ahora es implanto retenida. Existen ciertos procedimientos de laboratorio que tenemos que observar aquí en este video. Es importante que tengan presas por todos los aditamentos dentro de su consultorio para poder cortar los aditamentos de titanio y también el acrílico y darle la forma de herradura a esta prótesis de carga inmediata, la cual vamos a colocar en el paciente. Dentro de las características o ciertas estructuras que se deben de proteger, me gusta mencionar este artículo de Lyndon Cooper del 2012, en el cual nos maneja 3 reglas importantes y nos vamos a enfocar en la tercera. La primera regla nos habla de que tenemos que tener un adecuado reborde residual, es decir, al menos unos 10 milímetros para poder colocar implantes de 8, de 10, de 12. Es importante tener esta altura residual. La 2 nos habla del espacio interoclusal para la prótesis y los aditamentos dentro de la prótesis, que esto sería la solidez estructural, para que todos los componentes no sufran fracturas o algún tipo de daño. Y esta tercera regla importante para cuando nosotros vamos a hacer este tipo de protocolos, la distribución antero-posterior, que debe de ser igual a 10 milímetros o mayor. Y vamos a explicar un poquito cómo se genera esto. Si nosotros tenemos implantes en la zona anterior, tendríamos que tener al menos estos 10 milímetros para una zona mandibular o una zona intraforaminal, que nos permitiría tener un cantilever al menos de 15 o 16 milímetros. ¿Por qué? Porque estamos calculando que los dientes más posteriores serían un premolar o un molar o incluso un molar. Entonces tenemos que calcular esa distancia. Y veamos qué nos dice este artículo. Que el uso de múltiples implantes en la zona intraforaminal ayudará a fabricar una prótesis fija, siendo inevitable el uso de un cantilever, que sería esta zona. Y se hace referencia a la distribución de estos implantes como la distancia AP o distancia anteroposterior. Y esta distancia será determinada por la anatomía de los maxilares, siendo la forma cuadrada la que permite una mayor distancia anteroposterior. Si tenemos un reborde triangular, es un poquito más difícil lograr esto, y lo que nos explica aquí es que el hecho de utilizar implantes paralelos reduce esa distancia anteroposterior. Pero si llegamos a angular el último implante o el más distal, logramos tener una mayor amplitud de distancia AP. Importante, y cualquier plan de tratamiento que requiera un cantilever debe considerar estas 2 características. La posición final del implante más distal, tenemos que saber dentro de la planeación dónde va a quedar ese implante más distal y cuántos dientes más serán colocados en el área del cantilever. Esto nos dará las características de control biomecánico para la distancia antero-posterior y cantilever. Tenemos diferentes artículos que nos mencionan esto. Este artículo en general examina la supervivencia de los implantes para prótesis fija utilizando diferentes medidas de cantilevers, de 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, y precisamente para evitar este tipo de complicaciones. Esta es una fotografía que me regaló un colega, el doctor Alejandro Muñoz, que se encuentra en la ciudad de Durango. Es una fotografía que él me regala precisamente cuando vemos que existe una sobrecarga en la zona. Esto es lo que queremos evitar, que el paciente llegue con la prótesis fracturada, y podemos evitar todo este tipo de problemas cuando calculamos bien estas características. El uso de cantilevers más cortos va a mejorar la supervivencia de las prótesis implantosoportadas, es decir, los implantes no sufrirán tanto un problema
de integración, sino más bien esto es a nivel de la prótesis. Cuando la rehabilitación requiere un cantilever más largo, es importante explicar al paciente que existen riesgos por alguna razón que se haya utilizado este cantilever más largo. Y el uso de un cantilever de 15 milímetros como punto arbitrario es algo seguro y razonable. Ahora analicemos en nuestro caso, una vez que convertimos esta prótesis mucosoportada en implanto retenida, de esta situación, cómo pasamos a esto y vamos a calcular nuestra distancia anteroposterior. Veamos que desde el implante más anterior al más distal no tendríamos más de 10 milímetros o de 15 milímetros. Entonces, es una manera segura de hacer estos protocolos en los cuales esta zona nos garantiza que podemos hacer una extensión al menos de 1 molar en este tipo de prótesis. Y en el momento de la colocación, este es el día de la cirugía del paciente. Vemos cómo con el desarmador de 1.2 llevamos los tornillos de fijación. Existe una adecuada línea de transición en la cual el paciente no muestra la diferencia entre la prótesis y el tejido blando. Y finalmente terminamos la rehabilitación ese día de carga inmediata con el concepto NeoArch, que vamos a utilizar ya sea en este caso para 4 implantes o más implantes. Esta es la fotografía el día de la cirugía, en el cual podemos ver algunas zonas donde el paciente sigue con algún tipo de sangrado. Es normal. Verificamos la oclusión céntrica del paciente y verifiquemos estos estudios. El doctor Pablo Maló ya nos está hablando de un nivel de éxito de 98.1 a 5 años para este tipo de tratamientos y de 94.8% de éxito a 10 años, demostrando que es un procedimiento viable para prótesis fijas en maxilares edéntulos con carga inmediata sobre 4 implantes y un cantilever corto. Es importante manejar estos conceptos para que no tengamos problemas de fractura en nuestra prótesis en la zona más distal. Ahora veamos un caso de 6 implantes. Característica de este caso es que los implantes más posteriores no estarán angulados y ahora vamos a ver cómo llevamos este proceso. Una vez que fabricamos nuestra guía quirúrgica y tenemos los espacios protésicos, vamos a planear la emergencia de los aditamentos. Hacemos una guía quirúrgica permisiva que nos va a permitir saber dónde está la inserción de nuestro fresado, dónde estamos ubicados y dónde queremos que sea la emergencia de nuestras plataformas, como vemos en este esquema. Vamos a observar en la colocación el implante Drive. Es un implante que en esta zona me gusta utilizarlo para huesos tipo 3, tipo 4. Y podemos observar cómo llegamos a esa estabilidad primaria y finalmente con la llave terminamos de hacer el torque inicial. Esto. Esta es la situación después de la extracción de los dientes anteriores. Para este paciente se hizo la colocación de un implante post-extracción. Se logró un torque de 45 newtons para este implante Drive. Y ahora vamos a utilizar los aditamentos para mini pelares a 17 grados en la zona anterior. ¿Por qué utilizamos ahora en la zona anterior estos aditamentos? Pues porque la angulación de la premaxila nos condicionaba precisamente a utilizar esta angulación para que la emergencia de las chimeneas fuera por la parte palatina de esta restauración. Vamos a utilizar un desarmador de 0.9 para estos aditamentos angulados. Siempre tenemos que verificar la línea de terminación o la altura que nosotros queremos que sea lo más similar a los dientes laterales, a los implantes que están adyacentes. Y veamos aquí cómo si elegimos uno de una altura de 1.5, será de 2.9, a diferencia de los de 30 grados, que sería en este caso de 3.9. Hay que revisar las alturas siempre de los aditamentos. Y veamos cómo finalmente para los implantes anteriores utilizamos todos los aditamentos angulados a 17 grados. Importante respetar los torques del tornillo de fijación, y los implantes más posteriores, debido a la altura del reborde residual, pudimos colocar aditamentos minipilares rectos. Es así que tenemos este esquema final de cómo los 4 anteriores podemos utilizarlos
con minipilares angulados y los más posteriores con minipilares rectos. Y ahora vemos la diferencia en este tipo de casos que utilizamos 6 implantes, podemos utilizar incluso 5 o 6, dependiendo del caso es que nosotros vamos a hacer la planeación. Y para convertir la prótesis a una prótesis atornillada, a mí me gusta utilizar un material, un silicón para registro de mordida para ubicar dónde voy a hacer la emergencia de las chimeneas para poder atrapar los aditamentos de titanio. Llevamos al paciente a una oclusión céntrica, nos marca perfectamente dónde tenemos que hacer los accesos para poder tener la entrada de los aditamentos de titanio y convertir esta prótesis en una prótesis atornillada. De la misma manera, protegemos todas las suturas y la zona que está debajo del aditamento de titanio y colocamos el polivinil siloxano para que sea muy fácil remover lo que es el acceso a la chimenea. Con esto muchas veces nos traemos lo que es el aislante o el dique de hule y finalmente rellenamos todas estas zonas para poder convertir la prótesis en esta prótesis atornillada implanto-retenida. Como vemos, esta prótesis está hecha sobre 6 implantes. Es importante tener un encerado diagnóstico o un enfilado para poder determinar en la tomografía cuál será el número de implantes y la distribución de lo mismo. Vemos el concepto NeoArch para arcadas completas y observemos cómo es la inserción de estos aditamentos de titanio con los minipilares ya en el paciente. Observamos la distribución de estos implantes, cómo se inserta. Vamos a retirar la prótesis y verificamos la pasividad de esta misma y lo único que tenemos que hacer ahora es atornillar con los tornillos de fijación. Entonces, como ya observamos, es muy importante que cuando aumentamos el número de implantes, se disminuye la carga individual sobre cada uno de ellos. Es decir, entre más implantes tengamos, menos carga entre cada uno de estos implantes. La adecuada distribución antero-posterior, de la cual ya hablamos, disminuye la carga entre más larga sea la extensión de la misma. Y la distribución de los implantes es el factor más importante cuando nosotros vamos a disminuir la cantidad de implantes. Es decir, si tenemos menos implantes, como en el primer caso, la distribución será totalmente un factor importante y primordial. Como vemos en este caso, tenemos los implantes equidistantes. De alguna manera logramos una adecuada distribución sobre estos 6 implantes. Vamos a respetar nuestra distancia antero-posterior. Esto es una imagen frontal de cómo quedan los minipirales colocados. Y como el día de la cirugía, este paciente ya se lleva una prótesis totalmente retenida sobre los implantes. La mayoría de los pacientes se va a quejar del paladar, entonces este es un cambio significativo. El mismo día de la cirugía podemos hacer el concepto NeoArch. Verificamos la oclusión, como el paciente va a tener áreas de contacto estables. Muy importante al terminar estos procedimientos verificar cuál es el esquema oclusal que vamos a dejar en los pacientes. Y tenemos finalmente las fotografías ya algunos días de la cirugía de perfil, oclusión céntrica y máxima apertura, respetando siempre lo que sea la línea de transición para que no se muestre que existe una línea entre el tejido blando y la prótesis final. Y como platicábamos, ya al final de estas cargas inmediatas, para lograr una buena estabilidad bilateral en oclusión céntrica, deben respetarse las siguientes pautas. Distribución uniforme de los contactos y fuerzas oclusales, o sea, contactos centrados, específicamente si lo podemos lograr en la plataforma o en la emergencia de la plataforma del implante, sería lo mejor, o en los aditamentos. Ausencia de interferencias en oclusión dinámica, es decir, lateralidades o protrusión, y en presencia de cualquier deslizamiento en céntrica, entre la oclusión céntrica y la oclusión habitual, no debe existir ningún tipo de interferencias. Si vemos que el paciente tiene algún tipo de deslizamiento a la hora de cerrar la mandíbula, hay que verificar esos contactos porque si no será una
fuerza excesiva en esa zona y puede causar daño ya sea a los tornillos de fijación o a la misma prótesis. Utilizamos cintas de articular y papeles de articular para verificar las áreas de contacto para la prótesis final, y una vez que cargamos esta prótesis, verificamos la oclusión, damos las indicaciones al paciente y posteriormente entraremos en revisiones para verificar cómo es el estado del paciente durante el transcurso. Terminamos esta charla el día de hoy. Fue un placer haber compartido estos casos del día a día. Todos los casos son diferentes y para mí es un placer el poder compartir estos ciertos conceptos que manejamos en la empresa como NeoArch. Cualquier duda o pregunta, estaré aquí para responderla. Muchas gracias. Quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 797. Si gusta, doctor, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, vamos a dar Algunas preguntas. Ok. Si se tiene una pieza con proceso apical o con una fístula, ¿cómo maneja el tema de implantar? ¿Lo hace inmediato o qué tiempo se tomaría en implantar? Ya hay suficiente evidencia en la cual si nosotros tenemos un órgano dental con alguna fístula, el remover el tejido infectado o toda la estructura del alveolo que se encuentra contaminado, si ustedes pueden lograr desinfectar esta zona, es el momento de poder colocar el implante sin ningún problema. Si quedan algunas zonas en las cuales no se puede lograr por completo la desinfección, es mejor dejar cicatrizar el alveolo y posteriormente en una etapa temprana, ya sea al cabo de 3 semanas o un mes, ya podríamos estar pensando en la colocación del implante. Pero lo importante es disminuir el tejido que está contaminado en la zona. Otra pregunta del doctor Daniel Vázquez. Si bien muestra 3 tipos de implantes según sea el tipo de hueso, ¿qué pasa si usa sin considerar tan estrictamente el indicado según el fabricante? Bueno, esto es una pregunta muy importante porque si tuviéramos un hueso tipo 1, vamos a pensar en una zona intraforaminal, y no consideramos el implante adecuado, tendríamos que hacer un fresado más extenso para poder lograr una estabilidad inicial adecuada, o no podríamos en algún caso